además me estoy encontrando con gente de hace mucho tiempo y me hace mucha ilusión. Bueno, yo quiero hablar de ilustración, de mi trayectoria, un poco de ilustración y de cómic, pero os voy a hablar de lo que ha sido mi propio camino, porque me parece que la ilustración y el cómic son muy amplios y hay muchísimos mercados donde se puede trabajar, pero yo os voy a hablar siempre desde mi perspectiva. Yo la ilustración y el cómic siempre he hecho trabajos de encargo. Es un arte comercial y siempre he trabajado para clientes. Está esto aquí en medio. Sí. Oh. Ya no se ve. Sí, pero no tenemos el rato. Qué difícil la tecnología. Muchas gracias. Bueno, lo que os decía, que siempre he trabajado con clientes, con lo cual siempre tengo en cuenta un poco para quién voy a trabajar y cuál es el objetivo de lo que está buscando mi cliente. Bueno, ya me ha presentado, he trabajado en el campo de la ilustración, que es lo que hice al principio, pues he trabajado en casi todos los campos, hice muchas cosas de publicidad, hice cosas para Adidas, El Corte Inglés, Camper, y he trabajado sobre todo en editorial. Hice muchas cosas de revistas, literatura infantil y juvenil, y he trabajado con todo tipo de clientes. Y en todo ese proceso, bueno, yo llevo unos 18 años trabajando de ilustrador. Y entonces, en todo este proceso he ido desarrollando un poco el estilo que, bueno, ya cuando empecé tenía una dirección, pero a lo largo del camino ese estilo ha ido evolucionando. Yo, bueno, para que contaros un poco ya todo el camino, yo estudié Bellas Artes en Salamanca y, bueno, mi primer maestro en realidad, antes de eso fue mi padre, que dibujaba, pero se dedicó a otra cosa. Y fue la primera persona que me dio un poco las pautas, vamos, unas pautas para dibujar. Y en Bellas Artes tuve la fortuna de coincidir con compañeros de los que aprendí muchísimo, con profesores de los que luché por intentar sacarles cosas y otros de los que aprendí mucho también. Y sobre todo probé todo tipo de disciplinas y técnicas. Hice escultura, pintura, diseño, arte sonoro, vídeo, performance, y al final me di cuenta que lo que más me llenaba era trabajar con un lápiz y un cuaderno, porque era la manera más rápida y más directa de contar historias. Y para mí eso es un poco lo que me ha llevado, bueno, lo que desde pequeño quería dedicarme a los cómics, y los cómics en España pues, es algo bastante complicado vivir de ello, y la ilustración, pues digamos que era un camino un poco más fácil. Siempre cuando trabajas con un cliente, bueno, esto voy a hacer una cosa muy breve, el hecho de, bueno, simplemente de cuando trabajas para alguien tienes que tener en cuenta cuáles son sus necesidades, y es importante hacer un buen diálogo, tener claras las cosas desde el principio. Yo a lo largo de todos estos años he ido desarrollando distintos estilos y trabajo con 3 líneas más o menos de estilísticas distintas. Entonces siempre que me llega un encargo les digo desde dónde conocen mi trabajo, cuáles son las obras que les interesan de cara a hacer el trabajo, por tener claro la dirección en la que quieren que funcionemos, y luego cuáles son las necesidades específicas del trabajo.
Todo esto que os digo, o sea, bueno, pues en las jornadas estas creo que estamos hablando mucho que al final la ilustración parece que se lleva como que es, bueno, pues el dibujo y se queda un poco alejada de lo que es la parte profesional, y me parece que es muy importante recalcar que esto al final es una profesión, y esa parte profesional y técnica es fundamental, y me parece que es muy importante hablar de ella. Y sobre todo que un ilustrador al final lo que hace es ceder los derechos para reproducir el trabajo, y en función de ese uso que se va a hacer de la imagen, pues hay que valorar cuánto cuesta, pues, un trabajo. España es un mercado más pequeño, entonces normalmente los precios son un poco más limitados. Pero hoy en día no estamos, o sea, no tenemos por qué trabajar solo para España. Yo, de hecho, el 90% de las cosas que hago son para Estados Unidos desde hace muchos años, y hoy en día desde tu casa es que puedes trabajar para donde quieras. Tener en cuenta dónde se va a ver el trabajo también es importante. Ya una cosa técnica, las notificaciones estas salen en la grabación, las puedo, por quitarlas ahí. Permite. Vale, ya. Oh, ya lo he roto. Todo porque lo sabéis en las viñetitas esas. La que he liado. Está aquí, ¿no? Es esta. Es que eso no ver el cursor es difícil. Vale, esto me gusta siempre poner esto así, las imágenes así, porque al final yo hago muchas portadas de cómics o de libros, y hago también carteles, y me gusta tener en cuenta al final dónde se va a ver el trabajo, sobre todo porque, bueno, hoy en día también al final lo veo, pues, por ejemplo, no sé si utilizáis Spotify o con Netflix o con HBO o lo que sea, al final, sobre todo si lo ves en el móvil, muchas veces vemos las imágenes pues, así pequeñitas, entonces tienen que funcionar a distintos tamaños para llamar la atención, y me gusta pensar en todas esas cosas a la hora de realizar los trabajos. Más o menos, bueno, en el móvil más o menos lo veríamos así, ¿no? Vale, y dentro de este recorrido, yo empecé sobre todo en ilustración, hice muchas cosas, trabajé mucho tiempo para Rolling Stone, haciendo los discos del mes, carteles. Este, por ejemplo, es una campaña que se hace en Madrid de Libros a la Calle, que le tengo mucho cariño, yo he trabajado con ellos muchos años, y este era, por ejemplo, mi campo de experimentación. Como eran siempre trabajos literarios, digamos que me permitía experimentar y probar distintas cosas. Porque, por ejemplo, aquí no había tanto problema de mantener una línea editorial. Durante un año también estuve trabajando para Playboy, haciendo una columna que tenía el actor James Franco, que entrevistaba a distintos personajes, y yo le ilustraba la columna. Y después dentro de todas estas ilustraciones y todo este tiempo que hice, me gustaría hablaros de la importancia de las colaboraciones. Porque al final, cuando trabajas como ilustrador, lo normal, bueno, si estás trabajando con una persona, con un cliente que te ha pedido el proyecto, pero luego al final la mayoría del trabajo lo desarrollas solo. Y yo cuando empecé coincidí con David Zaha, que no sé si no lo conocéis, es uno de los mejores dibujantes de cómic del mundo, con 5 premios Eisner. Y yo hablé con él cuando estaba empezando, un poco por comentarle, bueno, pues por pedirle un poco
experiencia, algún consejo, y él justo hizo una trayectoria parecida a la mía. Él se dedicó durante un tiempo a la ilustración y empezó a trabajar en los cómics, y entonces dejó de tener tanto tiempo para la ilustración. Y como teníamos estilos parecidos, pues muchos de los trabajos que le llegaban empezó a pasármelos a mí, porque al final en este mundo, si a ti te llega un encargo y no puedes hacerlo, pero le puedes proporcionar al director de arte, pues una persona que sabes que funciona, que puede hacer el trabajo y que está dentro de la línea, pues al final les estás haciendo un favor, y eso también te lo agradecen los directores de arte. Y esta colaboración que empecé con David Zaha me sirvió, desde luego, en muchas maneras, porque fue como, bueno, pues, yo a David le considero un maestro de la narración. Entonces, trabajar con él, pues ya no solo era tener acceso a los clientes con los que estaba trabajando, que, bueno, pues, esto era El Puño de Hierro, Immortal Iron Fist para Marvel, y cada cosa que hacía con él, digamos que era un poco una masterclass, ¿no? Porque era aproximarte a su manera de contar, y yo trataba de entender eso, y al principio, pues, claro, había un salto un poco mayor, y luego cada vez íbamos congeniando más. Y esta manera de entendernos, bueno, yo empecé, para que veáis también con él, trabajando, yo ya estaba haciendo ilustración, pero empecé a compaginarlo perdón, con un asistente para David, y empecé a hacerle referencias para fondos. Y en estas referencias, pues esta es una de las primeras cosas que hice, que yo hice un collage con fotografías, cambiando las perspectivas, y buscando referencias de los coches, fotos distintos. Hice un montaje ahí que, en cuanto David lo vio, dijo: uy, qué locura esto, ¿por qué no lo dibujas tú? Y entonces, de ahí, de esa locura, empecé a dibujar los fondos, y poco a poco esa colaboración se fue ampliando. Esos fondos que le dibujaba a David pasaron a, bueno, pues cada vez la colaboración era más estrecha. Cuando vas colaborando más con alguien, ya llega un momento en el que estás como en el mismo plano y te entiendes directamente. Recuerdo que esta imagen, no sé si tenéis en mente las cárceles de Piranesi. Pues esto en el guión hablaba de una estructura subterránea del metro, y cuando ya estábamos comentando el guión, y directamente, pues sin que tuviese que decirme lo de Piranesi, es como que ya estábamos tan en sincronía que ya le vi por dónde iba. Y entonces ese punto de colaboración me parece muy interesante, porque al final ya no es una sola cabeza dando vueltas al proyecto, y me parece que si están funcionando en sintonía, se pueden conseguir resultados mucho más interesantes. Y luego hicimos esta colaboración también para Marvel con Warren Ellis en un número de Secret Avengers, en el que, bueno, había una estación espacial tipo Escher, con que las normas de la perspectiva eran ya una locura, y yo hice todo el diseño de los fondos, y David hizo, pues, la locura de construcción de páginas. Y el juego, sobre todo, que en el cómic, el lenguaje del cómic me parece que tiene unas posibilidades increíbles, y jugó mucho con todos los recursos. Aquí es casi como un scroll de videojuego, ¿no? Con una vista muy plana, y todas esas posibilidades pues, al final de esa colaboración dieron resultados muy, muy interesantes. Y después de eso empecé a hacer, bueno, gracias a esa colaboración yo también conocí a Warren Simmons, que era el editor de David en Marvel, y yo, digamos que mis vacaciones todos los años eran ir a Nueva York. Trabajaba por la mañana haciendo entrevistas de trabajo, y por la tarde ya disfrutaba de la ciudad. Entonces yo iba siempre a darle el coñazo, pues, entre otras personas, a Warren Simmons. Y Warren Simmons, yo le enseñé mi portafolio cuando él estaba en Marvel, y le pareció muy bonito, pero no lo veía para trabajar juntos.
Yo tardé 5 años en trabajar con este director de arte y eso os lo digo por el hecho de que la palabra que más vais a oír si queréis dedicaros a la ilustración, al cómic o a cualquier cosa artística es el no, ¿no? Ese rechazo. Y no hay que tomarlo como algo personal, simplemente es que, bueno, en ese momento no coincide que bueno, o el trabajo no coincide para el proyecto editorial o para la línea editorial, o que simplemente no hay sitio dentro del plan. Entonces, no tomarlo como algo personal y seguir insistiendo, porque bueno, de ese trabajo, por ejemplo, eso con Warren Simons, pues al final empecé a trabajar cuando él estaba en Valiant, empecé a hacer portadas con ellos y de las portadas pasé a hacer interiores. Portadas es una de las cosas que más me gusta porque al final tienes que condensar en una sola imagen muchas cosas de la historia y hacer que sea una ventana, una puerta a todo el número del cómic, a todo el libro, y tienes que bueno, pues dar un punto de partida. Yo no sé si alguien aquí es lector de cómic americano, no sé si sabéis cómo funciona en Estados Unidos, tienen la venta por catálogo, entonces los cómics se ponen en el catálogo 3 meses antes de que salgan a la venta. La gente hace pedidos de esos cómics y con lo cual muchas veces cuando te encargan las portadas el cómic ni siquiera está hecho. Hay veces que ni siquiera está escrito el guión. Entonces es lo que llaman portadas variantes que permite, bueno, que claro, hay mucha libertad a la hora de hacer esas portadas porque claro, es que muchas veces el guión no está ni escrito. Y eso hace que, bueno, que sea algo muy divertido porque haces una cosa bastante abierta. Dentro de portadas, bueno, pues he trabajado para muchas editoriales, no solo de cómic, también eso, para Penguin. Bueno, esto, por ejemplo, fue un proyecto que me pidieron para hacer una reedición de los 5, que al final no salió porque yo era muy caro y tenía un calendario muy ocupado y entonces pues fueron con otra opción. Pero esto hubiera sido bueno, pues, una de esas otras cosas que aparte del no también están los proyectos que a veces empiezan pero que no llegan a final o que llegan a un final inesperado y abrupto. Esta, por ejemplo, es una portada para Sibela, que es otra de las editoriales para las que he trabajado mucho aquí en España, que esta no es la portada final, pero es la que enseño porque esta portada también me la encargaron antes de que se hubiese hecho, vamos, no, antes de que tuviera la traducción. Y claro, era una historia de un mafioso y, bueno, y una chica que se enamoraban, un poco Romeo y Julieta. Y claro, yo cuando entré me dijeron, pero es que es el hijo de un mafioso, tiene que tener esa mierda de barca, tiene que tener una lancha a motor así. Y claro, yo el boceto estaba funcionando con esto y tuve que cambiar al final a una lancha motora. Y claro, ya que yo no tenía ninguna gracia y pues, yo enseño esto porque es la que me gusta. Pero bueno, eso también a veces hay que hacer cambios para que te funcione al cliente y no siempre te funciona tan bien a ti, ¿no? Son portadas de Valiant, a los que he hecho muchas cosas. Enseño, bueno, pues, un montón de portadas. Luego esto, por ejemplo, esto es de una serie que hice hace muchos años. Hice una primera portada para esto, para una editorial en Estados Unidos. Y bueno, pues Disney compró los derechos para intentar adaptar esta novela. Bloqueó el proyecto durante mucho tiempo y cuando la autora recuperó al final los derechos decidió, después de lo mal que había ido eso, estar bloqueado con grandes compañías, pues autopublicarse. Y como le gustaba mucho la portada, pues me pidió seguir haciendo las portadas. Hice 3 portadas para ella
Lo que pasa es que, claro, desde la primera portada a la segunda que hice, pues habían pasado ya 6 años y la verdad es que el estilo en 6 años lo normal es que vayas evolucionando y tratas de mantener una línea argumental, pero aún así también pues, tienes que, vamos, una línea estilística, pero vas ya dando paso un poco a tu nuevo estilo. Y esto es Luis Erdrich, las portadas, bueno, en España aquí yo he hecho casi todas las portadas con Siruela para esta autora americana. Y también con estas portadas la verdad es que me he permitido experimentar un poco. He hecho muchas portadas de muchos géneros, sobre todo al final de los cómics, los superhéroes, esto igual os suena. Según la colección, pues, intentas buscarle digamos, una estética distinta, ¿no? Por ejemplo, en esto aquí ya me fui a cosas más gráficas. Y después de las portadas, digamos que vuelvo otra vez a Warren Simmons porque fue la persona que me engañó para empezar a hacer interiores de cómic. Y ahí empezó ya la locura extrema porque yo cuando hacía ilustración la verdad es que vivía bastante bien, hacía ilustraciones bastante más fácil que hacer cómic. Son lenguajes muy distintos y el cómic, sobre todo en el estilo en el que trabajo yo, al final pues es bastante más laborioso. Y como era bastante más laborioso, en ese sentido yo cuando empecé a plantearme el hacer cómic, lo planteé también para hacer colaboración. Y como os he comentado, yo de los cómics, por lo general, casi todos, todos los he hecho con Patricia Martín. Y ahora que estoy haciendo la novela gráfica de Zune, ahí también estoy trabajando con Jesús Pastrana, que es otro ilustrador que vive ahí en Valladolid. Y al final eso nos permite pues, cumplir las fechas de entrega y trabajar de una manera en la que cada uno aporta lo más interesante al trabajo. El lenguaje del cómic a mí me encanta porque tiene muchísimas posibilidades y bueno, jugar al final con la narración es mucho más divertido que tener que condensar todo en una sola imagen. Y también las normas dentro del cómic yo creo que son ilimitadas. Y me considero bastante afortunado porque a pesar de haber trabajado en el mercado de superhéroes, siempre he tenido mucha libertad creativa. Y para que veáis, me parece, bueno, pues a la hora de hacer un cómic, lo principal para mí es la narración y la lectura, que sea lo más fluida y lo más sencilla de seguir, ¿no? Que digamos que todos los elementos de la página estén funcionando para contar la historia. Y la estructura de la página con las viñetas y las calles es el primer elemento que tenemos en el cómic y tiene que funcionar al final como un todo. Y como veis aquí, Patricia y yo jugamos mucho con estructuras paralelas y mantener las viñetas muy ordenadas. Por lo general no solemos romper las viñetas como se hace tanto en el cómic americano, porque al final me parece que rompe un poco la lectura. Yo siempre hago un poco el paralelismo con, no sé si habéis visto alguna de las películas de Transformers, pues para mí son películas donde muchas veces no sabes lo que está pasando, ¿no? Se están ahí pegando los robots y bueno, los robots son alienígenas, ¿no? Transformers. Pero muchas veces no sabes lo que está pasando. Y me parece que si tú al final confundes a la hora de narrar, estás al final perdiendo un poco en la historia. Me gusta que se pueda seguir, incluso que a pesar de que no haya los textos aquí, que la imagen en el cómic se pueda seguir.
Y lo bonito para mí del cómic es precisamente que, claro, que ahí controlas absolutamente todo dentro de... Bueno, yo siempre he trabajado con guión de otra persona, pero dentro de ese guión es un punto de partida y ahí Patricia y yo normalmente siempre desgranamos el guión y lo transformamos en una puesta en página bastante distinta de lo que es el principio, ¿no? El guionista estructura el ritmo, pero luego ya los artistas son los encargados de cómo contar mejor eso visualmente. Y normalmente pues, añadir viñetas para que puedas conectar con los personajes, ¿no? Que puedas controlar el ritmo sobre todo. Todos al final, bueno, pues los elementos del lenguaje del cómic son muy ricos y puedes controlar mucho el ritmo y cómo se aprecia la lectura. Las onomatopeyas, por ejemplo, también para contar. Esto es Wonder Woman, que hicimos para DC Comics. Aquí veis las onomatopeyas, por ejemplo, pues, también son parte de la página, son parte de las viñetas, se convierten en viñetas y se convierten en los espacios negativos. Todo forma parte de la página y todo forma parte de la narración. Y esto es el proyecto que estoy actualmente trabajando, que es la novela gráfica de Dune, de la obra de Frank Herbert. Y bueno, pues esto es el proyecto al final más ambicioso y más amplio en extensión en el que he trabajado hasta ahora. Han salido ya los 2 primeros libros y estoy trabajando en el tercero. Y estoy trabajando con Brian Herbert, que es el hijo de Frank Herbert, y con Kevin J. Anderson, que es el otro escritor con el que ha trabajado en un montón de obras con él sobre Dune. Y a la hora de trabajar en este proyecto, pues el punto de partida era alejarse. No sé si algunos habréis visto la película de Lynch, que es de los 80, y alejarse de la película de Lynch y alejarse de la película de Villeneuve, que salió el año pasado. Y, bueno, que cuando empezamos el proyecto se sabía el casting, pero no se había visto ningún diseño y no se podía parecer ni a los actores y bueno, pues nada. O sea, son proyectos que parten de la obra de Frank Herbert, de la novela original, pero que son independientes. Y bueno, en Dune, al final, sobre todo en el primer libro, como estaba la película, ese es un poco el germen de al final de que se haya producido este libro, esta novela gráfica, son libros de 163 páginas los 2 primeros, el tercero va a tener unas 200 páginas. Pues se han hecho posibles gracias a gracias a la película en principio, porque claro, eso es un empuje bastante importante y al final pues, se han reeditado un montón de ediciones de Dune fantásticas que había y ha salido adelante este proyecto. Y el primer libro pues, hubo que hacerlo bastante rápido porque había que adelantarse a la película y pues, para cumplir esas fechas al final pues, el equipo de las 2 personas pasó a ampliarse a este otro chico que os decía, Jesús Pastrana, y colaboró más personas al final como Guillermo Ortego, Mónica Jasper y bueno, unas cuantas personas más como Alice Jane Brady, que es una diseñadora de concept art inglesa que tenía muchas obras, o sea, tenía mucha obra alrededor de Dune y le pedí que si quería trabajar en el proyecto y ahí ese punto de colaboración, digamos que había aprendido con David y que llevaba tiempo haciendo con Patricia, digamos que ahí ya tuvo que convertirse en la colaboración máxima, que hubo un momento que para cumplir fechas estuvimos trabajando 11 personas, que fue una auténtica locura para el primer libro, es algo que no quiero hacer nunca jamás,
porque claro, ya no era solo dirigir a esas 10 personas o esas 11 personas, yo también tenía que ir produciendo trabajo, entonces fueron unos meses bastante locos y luego la película se retrasó 1 año y medio, pero el libro no, con lo cual pues, fue algo un poco absurdo. El segundo libro ya lo hemos hecho en unas condiciones bastante más razonables y ya trabajando en un equipo mucho más reducido, y el tercer libro también lo estamos haciendo de una manera más razonable también. Y bueno, los proyectos personales los incluyo aquí porque me parece importante por el hecho de que os hablo de que esto es, al final es un arte comercial y una profesión dentro de que a mí siempre me ha encantado dibujar. Claro, cuando estás trabajando en un proyecto como Dune, por ejemplo, los últimos 3 meses de Dune yo trabajaba 12-14 horas diarias, 7 días a la semana. Y entonces, pues cuando trabajas así, llega un momento que el dibujo puede dejar de gustarte, porque claro, al final al final es una obligación, es levantarte y ponerte con ello. Entonces, me parece importante también los proyectos personales y desarrollar otro tipo de cosas y trabajar sin clientes y sin presiones, ¿no? Y dentro de eso, yo siempre los retratos es algo que he hecho mucho y que me sirve un poco para desconectar, y son trabajos que hago sin ningún tipo de presión y en los que sigo desarrollando mi estilo y probando técnicas. Esto, por ejemplo, es una serie que empecé durante la pandemia, que, bueno, pues, un poco por conectar con la gente. Yo le dije a través de Instagram que la gente me mandase sus outfits, en plan, pues cómo iba vestido ese día, y yo empecé a hacer dibujos de la gente y es una serie de trabajo que, bueno, que ha ido creciendo, que sigo trabajando en ello, ya tengo más de 200 dibujos. Y bueno, pues esos proyectos personales a veces cobran vida propia, y este proyecto al final pues se transformó en un curso que he hecho con Doméstica, que salió en junio del año pasado, en el que trabajo un poco muestro el proceso de este tipo de dibujos, que son dibujos muy rápidos, utilizando referencias, bueno, que las referencias son la manera en la que trabajo siempre, pero aquí son como referencias más directas. Y son dibujos que hago muy rápido, de manera tradicional, que a lo largo de estos años del proceso fui dejando un poco de lado lo tradicional, porque bueno, en esa manera de colaborar al final se hacía más complicado, y yo además, pues, digamos que siempre me gusta complicarme la vida, y hacía dibujos en capas en tradicional, entonces, y además en grande. Entonces, escanear aquello era un dolor, porque claro, hacía dibujos de A3 o incluso de A2 y tenía que escanearlos en partes y encima escanear capas de distintas capas, entonces aquello era absurdo. Y esto ha sido un poco una vuelta a lo tradicional y dibujos muy rápidos que hago en 10, 15, 20 minutos como mucho, trabajando con distintas técnicas, con tinta. Y la verdad es que, bueno, pues para mí ha sido una manera de conectar con el dibujo y hacer pues, un trabajo más fresco. Bueno, y esto os lo pongo aquí simplemente por el hecho de que al final, hoy en día, y sobre todo de cara a trabajar para cualquier parte, ¿no? Pues la promoción, me parece que es muy importante, la presencia que se tiene en las redes, sobre todo, o en eventos, que eso es algo que es muy importante, que ha sido muy importante en mi carrera. Pues todas las convenciones de cómic o de ilustración, por ejemplo, son sitios donde hacer contactos, donde conocer a otra gente que está empezando y a gente que ya lleva mucho tiempo, y de ahí realmente pueden salir muchas cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, yo con David trabajé mucho al principio gracias a
a esa conexión que teníamos de estilística, pues es que al final ese tipo de eventos hace que surjan posibilidades, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que estar un poco disponible, presentable en muchos sitios hoy en día. Bueno, yo no sé, aquí ya por curiosidad, en plan, como hoy en día Twitter está un poco en un momento de transición, que no sé qué va a pasar, que la gente dice que lo va a abandonar, que lo va a comprar Elon Musk y que quiere cobrar por la marquita azul. Por curiosidad, ¿qué redes sociales utilizáis aquí? Instagram es lo que más. A pesar de que es dificilísimo ya que se vea el trabajo en Instagram, ¿no? Que los algoritmos son una locura. Pero bueno, al final hay que tener presencia en distintas redes. Esto, por ejemplo, bueno, yo he trabajado, bueno, sigo trabajando con 2 agencias, una en España que es Pensil y una en Estados Unidos que es General Current Wrap. Y al final eso, pues las agencias son otra manera de llegar a más clientes, los que igual de otra manera no tendrías posibilidad, pues simplemente es alguien más que se está dedicando a enseñar tu trabajo. Y estos son, por ejemplo, anuncios que ponías con la agencia en anuarios en Estados Unidos, que parece que ya es una cosa del pasado, pero que sí se siguen haciendo anuarios impresos. Y también los concursos. Eso me parece que hoy en día estoy un poco más desconectado de los concursos que hay, pero a lo largo de mi carrera han sido muy importantes, o sea, desde Arte Joven de la Junta, como American Illustration, Communication Arts. Son sitios al final donde poder llegar a mucho más público. Claro, los concursos en España, cuando yo empecé, eran gratuito presentarse y tenían premios económicos, con lo cual era una maravilla, porque bueno, igual no tenían muchísima difusión, pero era un apoyo económico. Los americanos había que pagar para presentarte, no te daban premio económico, pero te daban mucha difusión. Entonces, pues ahí era un poco el equilibrio entre una cosa y otra, e ir al final consiguiendo los trabajos de una manera y de otra, y ir construyendo la carrera. Y os voy a enseñar un poco, así muy rápidamente, cómo es mi proceso, que es esto, entiendo que para cada uno es distinto, pero a mí me gusta mucho trabajar, bueno, siempre lo primero, pues eso, con las ideas. Yo utilizo mucho al final los textos, me gusta que en el briefing ahí ir sacando palabras claves y de ahí sacar estos primeros bocetos, ¿no? Que se llaman los thumbnails, ¿no? Que aquí son realmente muy esquemáticos, y estos son bocetos para mí. Estos los clientes por lo general no lo ven y muchas veces hago bocetos tan malos que tengo que escribir debajo, o si acaso los veo más adelante para entender qué es lo que había querido contar aquí. Son muy pequeñitos, de hecho yo tengo siempre un cuaderno y aquí, bueno, pues esos bocetos que veis ahí realmente son eso, tamaño de un pulgar, ¿no? Son muy pequeñitos para no poder meter detalles y no complicarme la vida y simplemente generar un montón de ideas. Y ya con esas ideas que he generado, que son aquí estos, tanto el brainstorming, ¿no? Es pues, pensar un poco, pero pensar en papel, porque a veces las ideas, hasta que no les empiezas a dar forma, son demasiado etéreas y hace falta concretar un poco. Y ya con estos bocetos, yo con lo que decido, ya por ejemplo, ya empiezo una vez que decido trabajar en una opción, hago un boceto que, bueno, que los hago ahora, por lo general, trabajo en digital, ya esta parte, y lo que hago es pues, hacerlo un poquito más elaborado, pero con dibujos bastante sueltos. Pero ya planifico nuevamente un poco la paleta de color que quiero hacer y la aproximación. Y ya veis por aquí, por ejemplo, pues esto ya es el acabado de esa imagen, que en realidad pues, está bastante parecido
pero simplemente pues, he ido construyendo. Esto, cada uno tiene un proceso distinto. Yo siempre me gusta preguntar esto. O sea, vosotros si os dicen imaginaros una puerta, ¿cómo os la imagináis? O sea, ¿veis una puerta en concreto por ejemplo, yo te digo, imagínate una puerta. ¿Qué puerta te imaginas? ¿Te imaginas detalles de la puerta, el material de la puerta? Sí. ¿Y la ves claramente en tu cabeza? Vale. Yo, por ejemplo, en ese sentido, no. O sea, a mí me dice, imagínate una puerta y yo lo primero que me imagino es una puerta cerrada con una luz por debajo y con una sombra que pasa. Entonces yo me imagino más sensaciones e ideas y con esas sensaciones luego lo que hago es tratar de darle forma. Y por eso para mí el proceso de referencias es fundamental, porque igual me falta, digamos, esa capacidad de visualizar directamente pues objetos, ¿no? Es en plan, yo creo que al final en mi trabajo tengo que dibujar tantas cosas que no me entran en la cabeza, o sea, me resulta imposible y bueno, yo admiro mucho a la gente que es capaz de hacer absolutamente todo de cabeza, pero yo soy incapaz, entonces yo me apoyo mucho en referencias y para trasladar esas ideas que tengo al papel o a lo digital. Y dentro de eso pues soy muy obsesivo con las referencias y simplemente es porque yo puedo dibujar de cabeza, pero si dibujo de cabeza el resultado que tengo no me gusta tanto como cuando me apoyo con cosas. Y las referencias para mí simplemente son una parte del proceso y o sea, no se trata de coger una foto y copiarla, ¿no? De hecho, bueno, pues yo busco pues, crear las fotos directamente para mi proyecto. Bueno, estos son, pues, al final presentas los bocetos al cliente y me gusta normalmente siempre los bocetos, presentas 2 o 3 bocetos cuando haces portadas por lo general. A mí me gusta hacer más porque pues, si puedo, porque bueno, y solo presentar los bocetos de los que estás seguro. No se trata de hacer muchos bocetos y presentarlos porque sí abulto para tratar de dar como más, porque entonces siempre te van a coger el que no te gusta y te va a tocar hacer que no te gusta. Entonces solo presentar bocetos que te gusten, pero muchas veces el hecho de, sobre todo con los cómics, con esto que te decía, las portadas variantes, he tenido la suerte de que al presentar más bocetos les ha gustado más de uno y en vez de un encargo de una portada, pues me han hecho 2 o 3 o 5. Bueno, este es el proceso digital, por ejemplo, para que veáis los bocetos, la manera en la que planifico esos bocetos. Que lo bueno del digital para mí es que me permite, bueno, pues eso, ir jugando y ir transformándolos y una vez que ya he decidido, pues con ese boceto, el ir puliendo, ir definiendo, me parece al final que hace para mí, me hizo el proceso bastante más orgánico. Y esto está hecho, la mayoría de las portadas que hago las hago en Procreate, en el iPad, porque así el estudio se ha transformado en algo completamente portátil. Porque yo antes siempre viajaba con un escáner pequeñito, pero que en los aeropuertos era una maravilla, porque siempre me lo sacaban y el eje del escáner siempre era como que tuviese ahí escondido algo, me lo hacían sacar, era un rollo. Ahora viajo, la mochila pesa bastante menos. Y lo que os digo de referencias, o sea, yo siempre hago, pues eso, hago mis propias fotos. Bueno, aparte de tener un catálogo visual de cosas enorme, mi ordenador, bueno, pues en plan, esto tiene gigas y gigas y yo diría casi teras de material de referencias, pero siempre para los proyectos hago mis propias referencias en base a los bocetos. Esta, por ejemplo, es mi hermana que pasó para uno de los cómics que habéis visto antes, de Secret Weapons. Es uno de los trabajos que hice para Valiant con Eric Heiseger, escritor de La Llegada, nominado al Oscar.
Y al final esta parte de las referencias para mí es algo que tiene relación con esa parte de colaboración que os he dicho antes, porque al final yo en mi cabeza me imagino las cosas, pero con esto es como que continúo dándole forma y voy buscando, porque yo cuando empecé a ilustrar, todas las fotos me las hacía a mí mismo. O sea, yo me he hecho tantas fotos que he llegado a aborrecerme completamente. Ya llegó un punto que ya no soportaba verme más. Hoy en día me cuesta, pero en las sesiones al final intento trabajar con gente variada porque también al final cuando posaba yo, a pesar de intentar dar variación, al final cada uno tenemos nuestros manierismos y nuestras maneras al final de gesticular, de movernos. Yo ahora, por ejemplo, os veo y no hay nadie que esté sentado igual. Cada uno está sentado de una manera. Los que estáis dormidos, pues tenéis la cabeza que se está rompiendo hacia un lado. Los que estáis aguantándola con una mano, pues estáis ahí aguantando un poco más. Al final, cada uno tenéis, y me parece muy interesante precisamente eso, esa manera distinta de cada uno de expresarse con el cuerpo. Y por eso en las referencias al final pues busco un poco eso, la distinta manera de expresarse de cada persona y que eso me ayude a contar mejor la idea que yo tengo. Para que veáis, por ejemplo, bueno, yo en el estudio tengo montado un croma, porque al final, claro, para Dune es probable que haya hecho como, para los 2 libros, habrá hecho como unas 10.000 fotos tranquilamente. Claro, son muchas páginas y muchas viñetas por página, entonces, bueno, para que veáis un poco, al final con el croma me sirve para extraer las fotos y ponerlas, todas las imágenes recopiladas, entonces están casi las referencias las solemos montar en la página y eso hace que, bueno, pues nos sirva para tenerlas recopiladas y que sea más fácil trabajar con esas referencias. Para que veáis un poco cómo esa referencia luego se interpreta, que yo al final no busco un realismo, o sea, siempre está un poco estilizado, tiene una base realista, pero está estilizado y esas referencias al final se integran pues, con los fondos y con toda la composición de la página. Y esto, bueno, que os voy a poner aquí es una sesión, una de las colaboraciones que hice con David Zaha para la serie Hawkeye, Los de Ojo de Halcón, que igual habéis visto hace poco, hicieron la serie de televisión también. Y bueno, si la habéis visto, sabéis que salían los personajes estos, los mafiosos, los bros estos, y yo le eché una mano con uno de los números y hice un montón de referencias, y esto es al final, las sesiones de referencias son un poco una parte de juego y de también mi gimnasio, porque al final dibujando te pasas horas ahí sentado a la mesa. Bueno, eso me encanta hacer el payaso y las sesiones de fotos en ese sentido son muy divertidas. Precisamente trabajar con referencias tiene siempre el peligro de que los dibujos queden muy eláticos, pero bueno, yo cuando estaba en la carrera hacía teatro y eso lo he llevado un poco a las sesiones de referencia. Yo siempre, cuando poso, cuando trabajo con gente, tiendo a exagerar un poco las poses directamente para que ellas sean más expresivas y buscar también la legibilidad, ¿no? Que es en plan, se ríen mucho de mí porque o sea, por ejemplo, al final, para poner las poses de las manos, siempre busco que se entienda un poco la pose, que se lean los dedos, ¿no? Que es en plan, al final, cuando estás haciendo una silueta, el poder de las siluetas es que los brazos, las extremidades salgan del cuerpo, ¿no? Para que se entienda mucho más rápidamente. Yo no sé si a vosotros ha pasado alguna vez que
por la calle veis a alguien y le reconocéis simplemente por la silueta, ¿no? Porque es en plan, al final una silueta clara puede contar tanto y precisamente pues eso lo busco en todas las referencias. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar y quería pues, aprovechar para, si queréis preguntarme cualquier cosa de ilustración o de cómic, pues aquí estoy para contestaros.